Bueno, buenas tardes a todos. Ha sido un día muy intenso y ahora vamos a tratar de relajarnos un poco, por más que el tema es muy interesante, hacia una inteligencia artificial responsable, desafíos éticos y legales en salud. Yo soy Paula Otero, soy médica pediatra, soy secretaria académica de las jornadas y la maestría en informática en salud, y dentro del marco de la maestría dicto la materia ética, seguridad y legislación, con lo cual con los alumnos siempre abordamos el tema de la ética en el contexto de la salud, y obviamente que la inteligencia artificial con cómo maneja el tema de los datos, y es importante tener en cuenta el tema de privacidad, los prejuicios o la discriminación que puede llegar a causar, y si eventualmente puede llegar a ser un desafío para lo que es la toma de decisión o en el juicio humano. Entonces, en esta idea de poder tener una inteligencia artificial centrada en el ser humano, tenemos que apoyarnos sobre el concepto de la ética. No es que la inteligencia artificial tenga ética, sino que es una herramienta, pero los que la usamos y el objetivo que tenemos que tener tiene que ir tiene que tener esos conceptos. Ya hay varios documentos publicados, la UNESCO publicó hace un tiempo un documento en el último año sobre los conceptos generales. Así que yo creo que este va a ser un panel muy interesante. Con nosotros hoy se encuentran el doctor Luis Pino, él es médico, hemato-oncólogo, tiene un MBA en Ciencia de Datos, en Machine Learning, Deep Learning, y también es empresario y consultor en eHealth, y es oncólogo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido, Luis. Andrés Rico también es médico especialista en medicina interna, es CEO 2022-2023 de AI Hipócrates como tanque de pensamiento, que busca optimizar la inteligencia artificial desde la medicina. Después está Fernando Ferrari, que es miembro de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Alexander Fleming. También está formado en Inteligencia Artificial y Salud por el IALAB de la UBA a través del Programa de Formación Multidisciplinaria de Inteligencia Artificial. También nos acompaña Facundo Díaz, es médico especialista en diagnóstico por imágenes y especialista de producto en MedThings AI. Juan Corbalán también está con nosotros. Él tiene un PhD y está formado en Machine Learning en el MIT y en Inteligencia Artificial en la Universidad de Oxford. Es maestrando en Inteligencia Artificial para el Centro Europeo de Posgrado y director y cofundador de UBA y ALAB. Es co-creador de sistemas predictivos Prometea y Pretoria y co-creador del metaverso de la UBA para el IALAB. Y última, pero no en la presentación, pero en el mismo orden que el resto, la doctora Cecilia Celeste Danesis, que es abogada, es especialista en IA y también en diversidad de derechos digitales, y es la autora del libro El imperio de los algoritmos. Así que les agradecemos mucho su participación en este panel. Obviamente también está Luciana Rubín, Julieta, Candelaria, Agustina, toda la parte del equipo de inteligencia artificial con los cuales vamos a estar llevando a cabo esta sesión. Bueno, ¿podemos poner la próxima diapo? Este panel va a tener 1 hora de duración y vamos a tratar principalmente 3 ejes que nos parecen claves a la hora de hablar de inteligencia artificial. Entonces son cajas negras, sesgos e inequidades y ética y políticas públicas. A lo largo del panel, los 6 expertos que hemos convocado participarán en los ejes de acuerdo a sus experiencias. Para nosotros es muy importante la participación del público, así que esperamos que todos puedan sumarse a la propuesta. Es por eso que la idea es tener un espacio de reflexión grupal, y en esa actividad grupal les pido que ingresen al sitio www.menti.com y que vayan ingresando los códigos que les vamos a mostrar para que puedan ir haciendo todos los ejercicios y las preguntas que vamos viendo, que yo creo va a hacer que la sesión sea mucho más dinámica e interesante. Las preguntas que vayan surgiendo, por favor, traten de enviarlas al chat. Y al final del panel vamos a seleccionar algunas para que también respondan los panelistas. Así que, sin más tiempo, pues así ya aprovechamos la actividad al 100%, le cedo la palabra a Julieta para dar comienzo a la primera actividad.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julieta y yo soy parte del equipo de inteligencia artificial y los voy a estar acompañando con las actividades el día de hoy. Vamos a empezar hablando de cajas negras y para esto les pedimos que se conecten a Menti y utilicen este código para contestar algunas preguntitas. También por chat les van a pasar el código que pueden usar, ¿sí? Y se los dejo acá en pantalla. Entonces les vamos a dar un minuto para que todos puedan conectarse y contestar. Bueno, acá vemos que la gente está contestando. Tenemos opiniones variadas, pero parece que tenemos una ganadora, que es que esto es verdadero. Un algoritmo de caja negra no nos permite conocer cómo ni en base a qué toma sus decisiones. Es decir, que no vamos a conocer en detalle cómo funciona internamente. Si les parece, podemos pasar a la siguiente pregunta. Que les preguntamos, en la comunidad IA en salud surge la necesidad de dotar a los algoritmos de interpretabilidad, entendiendo interpretabilidad como la comprensión de cómo llegamos a una conclusión dada. También les vamos a dar algunos segundos para que todos puedan contestar. Y tenemos 22 respuestas, les vamos a dar un poco más para que todos tengan la oportunidad de participar. Y ahí vemos que, como dicen, es verdadero, y es importante poder dar explicaciones de la interpretabilidad de las herramientas para comprender las características relevantes y también para mejorar las confianzas que puedan tener los profesionales de la salud y los pacientes en el uso de estas tecnologías. Ya introducida la temática, le paso la palabra a Paula para que pueda empezar con las preguntas disparadoras. Bueno, entonces a partir de esto que ustedes ya respondieron y de esta primera línea de cajas negras, las preguntas que hacemos ¿es importante que los algoritmos sean transparentes? ¿Cómo influye este hecho en la aceptación por parte de los profesionales? Y por otro lado, ¿cómo impacta en los pacientes? Y después ¿qué consideraciones legales y regulatorias existen al respecto? ¿Y quién debería ser o quién es el responsable de las decisiones tomadas a partir de, en base a estos sistemas o estos datos o estos algoritmos generados? Así que lo comparto al panel para que puedan responderlo. Yo puedo arrancar si quieren, no sé si Bienvenida, era que tenía que levantar la mano y no respetar la consigna. No, está bien. Hago así como una introducción general. Muy bien. El tema de la transparencia y de la explicabilidad tiene dos caras, una legal y una técnica, ¿no? Una legal es cuando las normas de propiedad intelectual habilitan a quienes crean los algoritmos a que no tengan que develar cómo funcionan, y una técnica es la imposibilidad técnica, por ejemplo, en muchos modelos de deep learning que no podamos saber cómo, o sea, esta caja negra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa adentro? Pero esto nos trae muchas consecuencias porque muchas veces estos sistemas toman decisiones esenciales en nuestra vida en las cuales sí tenemos la necesidad y muchas veces el deber legal de explicar cómo funciona. Y esto impacta a nuestros pacientes, ¿por qué? Porque muchas veces estos algoritmos predicen o anticipan un diagnóstico y después en realidad no sabemos a qué se basó o qué elementos tuvo en cuenta. Por eso siempre es importante que vamos a decir, el diagnóstico médico sea del médico y de la médica apoyado, ¿no?, en estos, vamos a decir, sistemas de inteligencia artificial. Y agrego una cosa más, con relación a la responsabilidad, porque justamente es un área en la que yo me especializo, acá hay varias cuestiones. En primer lugar, siempre el responsable va a ser el médico, ¿sí? Es decir, por más que utilizamos un sistema de inteligencia artificial, el responsable va a ser el médico.
Distinto es el caso en el cual el centro hospitalario te deriva a la atención o a una gestión directamente un algoritmo y el médico no interviene. En ese caso, obviamente, también interviene el centro, o sea, responde el centro hospitalario, y ahí se aplicarían las normas de defensa del consumidor, que respecto del médico no se aplican, ¿sí? Entonces, depende mucho cuál es la relación o la manera de interactuar que tenga el paciente con el sistema de inteligencia artificial, si es a través del médico o si es de manera autónoma. Y le doy la palabra a mis compañeros de panel. Gracias. Bueno, entonces, Andrés había levantado la mano y después Luis. A ver, Andrés. Sí, estoy totalmente de acuerdo que realmente la transparencia de los algoritmos tiene varias implicaciones. Y es uno, todo lo que es lo relacionado con los derechos de autor y que ese producto intelectual no sea usufructuado por otra persona a través de la piratería, por ejemplo. Y lo otro que también es muy, muy importante es toda la parte de cómo se está manejando el concepto de transparencia, porque ya no solamente se habla de transparencia, sino se habla de interpretabilidad y también se habla de opacidad. Entonces, por ejemplo, se dice que un algoritmo puede ser transparente en la cuestión de que se explique matemáticamente cómo se pudo hacer la parte de sus respuestas, pero la parte de la opacidad es cómo puede llegar a correlacionar las variables o los inputs con los outputs o con los desenlaces que se quieren con el algoritmo. Y pues se tienen varias metodologías y se han propuesto varias metodologías, como por ejemplo otro algoritmo que interprete lo que la red neural quiso decir o el resultado de la red neural. Digámoslo así, como una especie de auditoría, un algoritmo que ofrezca una auditoría externa para el algoritmo original. Sin embargo, cae todavía pues la pregunta, y bueno, ¿y cómo explicamos la explicación que nos dio el algoritmo, por decirlo de alguna manera, auditor? Es muy importante que toda la parte caigamos en cuenta pues de la autorregulación. Ahorita hay que hacer, digámoslo así, una extrapolación de todo lo que es el código de ética médica, pues de los principios que se han venido manejando, como pues el de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la equidad, y pues últimamente la explicabilidad en todo lo que se utiliza, por ejemplo, en lo de prácticas, en las buenas prácticas de la investigación clínica. Yo creo que pudiésemos extrapolar estas regulaciones por el momento mientras sale algo un poco más concreto en cada país para poder darle un marco a esta gran problemática en que se ha convertido la parte de las cajas negras. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Juan, te doy la palabra. Gracias, Paula. Gracias a la invitación al Hospital Italiano, obviamente, por este evento magnífico, a mis colegas, tanta gente amiga, Ceci, con que compartimos muchas cosas. Y me encanta el interrogante y también para complementar. 3 o 4 aspectos a modo complemento, porque coincido con lo que decía Cecilia y Andrés. En primer lugar, hoy en día, a nivel técnico, así primero voy hacia algunas cuestiones técnicas. Ya la distinción caja negra, caja blanca, empieza, digamos, a tener muchos matices. De hecho, mucha gente ni habla de cajas grises. Yo comparto esto. Laura Díaz, una profesora de inteligencia artificial, ella sostiene que la mayoría son grises, mucho más si se trata de deep learning. Y entonces ahí lo que me parece crítico es, ya existen algunas variables podríamos llamar, no sé si de riesgo, sino que tienen más predisposición a la opacidad en términos no solo matemáticos, sino en términos correlacionales, y ya existen algunas técnicas de IA que pueden favorecer que en el espectro caja negra, caja blanca, vayas más hacia lo negro. Por ejemplo, la regresión es una técnica, el decision tree es otra, y así hay muchas otras más, las redes neuronales recurrenciales multicapa, y así podríamos decir otras. Me parece que ahí estaría bueno hacer una matriz, que por un lado nos pueda decir a nivel técnico cuáles serían las técnicas que en muchos ejemplos, no solo en salud, favorecen, ¿sí?, la
van en línea con o podían profundizar la opacidad correlacional, que me parece que es el punto crítico. Es cómo pesan los factores ponderados, los predictores, cómo los predictores se correlacionan. Y me parece que ahí está un poco el foco de la cuestión y no tanto en cómo traducir matemáticamente ciertos algoritmos. Lo segundo es que me parece que hay un eje, una cuestión vinculada a lo que se llama fairness, digamos que es un poco las técnicas de interpretabilidad, ya explicable, trazable, etc. Pero me parece que hay que se suele solapar con discusiones vinculadas o con cuestiones vinculadas a las decisiones axiológicas subyacentes a los factores correlacionales o a los predictores. Es decir, a veces el programador puede iterar algoritmos, pero él, en definitiva, va a traer insights, ¿sí? Pero nosotros podríamos, antes de que pase eso, tomar decisiones axiológicas para tratar de asignar o no puntaje a predictores o eliminar predictores de la base de datos sobre las cuales se está haciendo deep learning o machine learning. Es decir, esto es algo crítico. Lo hemos hecho en algunos ejemplos en el laboratorio y esto reduce o mitiga la opacidad posible, porque en definitiva estamos interviniendo antes de que eventualmente se profundice una inexplicabilidad en parte. Yo, digamos, ajustaría un poco la definición anterior porque no es a todo o nada la no explicabilidad. No es que es todo negro el algoritmo. En general se explica en muchísimas partes. Lo que pasa es que puede haber una parte, probablemente en las capas muy, muy ocultas, y es una red con muchas, muchas capas, en donde ahí se pierde la trazabilidad de las correlaciones. Eso me parece como para apuntar así brevemente. Bárbaro, muchas gracias, Juan. Bueno, Luis y Facundo, lo que les voy a pedir es que sean cortitos, así podemos seguir con las otras. Bueno, no voy a mencionar nada técnico, creo que ya Juan y Andrés y nuestra panelista, se me pasa el nombre, lo dijeron muy bien. Voy a entrar un poco en terreno más práctico. Como me pueden ver, estoy con mi bata, de hecho estoy hoy en el hospital. A nosotros los médicos, en el tema de cajas negras, ni siquiera sabemos que la opacidad existe. Es decir, para nosotros, este concepto de inteligencia artificial, este concepto de modelos, de algoritmos, de todas las subclasificaciones, taxonomías, nos pasa desapercibida hasta que alguien nos las hace perceptible, y es ahí cuando empezamos a navegar en preguntas que no entendemos y que posiblemente no tengan una respuesta. Bien lo decía Juan, no es lo mismo explicar una regresión que explicar una red de convolución. Ahora, la pregunta esencial es, ¿cómo subvierto en una forma efectiva y práctica, entendiendo que no vamos a tener una masa crítica, ni necesitamos tener una masa crítica de médicos que combinen la práctica asistencial y la inteligencia artificial? Creo que hay que movernos, obviamente, en una explicabilidad personalizada en el algoritmo, como bien lo dice Juan, pero personalizada en el receptor de esa explicación. Tenemos que volver simples los modelos complejos, por más que uno sepa cómo es un optimizador, cómo se ajustan los pesos, cómo se optimizan, cómo se decantan los outputs, etcétera. Uno tiene que hacerlo supremamente sencillo, explicable, y yo sí creo que aquí tenemos que movernos en modelos mecanicistas que nos integren la biología mucho mejor. Lo que estaba diciendo Juan, integrar equipos mixtos para poder hacer en forma conjunta estas arquitecturas y que en algún momento este fenómeno de caja negra vaya difuminándose, como está hoy desaparecido en la forma como hoy tomamos decisiones los clínicos, en la cual hay muchísimas cajas negras. Los estudios clínicos normales, las investigaciones tradicionales, tienen muchísimos puntos que desconocemos, pero así hoy tomamos decisiones. Creo que es un tema de evolución, como bien lo dice Juan. Creo que la caja negra, la caja gris, la caja blanca va a ir desapareciendo, difuminándose en el tiempo, pero es como quienes integramos la medicina y la inteligencia artificial podemos hacer una narrativa integradora y ojalá muy sencilla que nos lleve a integrar esto en la definición médica, que al final del día, como bien dijo nuestra compañera, seguirá estando en manos de los médicos.
Gracias, Luis. Facundo. Bueno, ahí estamos. Siguiendo un poco con la línea de Luis de la parte práctica. En mi experiencia, sobre todo la parte regulatoria, yo este año y el anterior estuve trabajando en la aprobación de productos tanto para FDA como para el marcado CE bajo MDR, que es la nueva regulación. Y realmente se nota mucho que cada vez hay más expertos dentro de los organismos regulatorios y el desglose de información, más allá o no de la propiedad intelectual que piden, es inmenso y se llega hasta el punto de tener que detallar los datasets de entrenamiento, los distintos modelos, cómo se entrena, cómo se valida. Y aún así, luego está la parte de validación clínica, que según una matriz de riesgos, los productos se clasifican desde lo menos riesgoso hasta lo que puede tener más riesgo y mayor impacto para la salud del paciente. Y en base a eso hay distintos niveles de exigencias en cuanto a los estudios de validación, con lo cual creo que todo esto está cambiando. Hay digamos, como que toda la parte ética y de práctica y de buenas prácticas permeó en la parte regulatoria y cada vez lo vamos a ver más reflejado en lo que en definitiva es las instrucciones de uso de estos productos que salen al mercado, que como bien comentaron por ahí es muy similar a lo que sería, por ejemplo, un prospecto de un fármaco en el cual tanto el médico como el paciente pueden leer y entender esto, pero digamos, la regulatoria está haciendo eco de todo esto que se estaba comentando. Excelente analogía con el prospecto. Me parece que ahí el tema de la transparencia quedó muy claro. Muchísimas gracias, pero la verdad que cada uno tenía algo que decir y salió una muy linda respuesta. Así que pasemos a la próxima. Así que el segundo eje va a ser sesgos e inequidades. Así para esta segunda actividad, acá tienen el código para que vayan ingresando. Y mientras tanto, le paso la palabra a Julieta para que haga la pregunta correspondiente. Bien, para introducir este tema les proponemos contarles algunas situaciones y que ustedes nos cuenten si piensan que sucedió realmente o no. En primer lugar, proponemos la situación que un algoritmo basado en hospitales de Estados Unidos, entrenado a partir del gasto en atención sanitaria, identificaba sistemáticamente como pacientes de alto riesgo a pacientes blancos sanos por sobre personas afroamericanas con enfermedades crónicas, asignándoles a los primeros más recursos de cuidado. Por el chat y también ahí en pantalla tienen el código para participar. Vemos que todavía hay gente que se está sumando, así que les vamos a dar unos segundos más. Bien, como está votando la mayoría, esto sucedió realmente. La herramienta le asigna un puntaje en base al que le asigna la categoría de riesgo que le corresponda. Los investigadores que analizaron el comportamiento de la herramienta encontraron que los pacientes afroamericanos tenían hasta un 26% más de enfermedades crónicas que los pacientes blancos con el mismo puntaje de riesgo. Entonces, sistemáticamente se le estaba asignando una categoría más baja que las que le correspondía. Pasemos a la siguiente. Según un estudio realizado, los programas informáticos de dictado de voz para uso médico reconocen con mayor precisión la voz de un hombre que la voz de una mujer. Bien, como la mayoría también acertó, un estudio realizado en 2004 encontró que los programas de voz para dictado médico son menos precisos cuando son utilizados por mujeres. Ya introducida la temática, le paso la palabra a Paula para continuar con las preguntas disparadoras. Bueno, hablando de discriminación, ¿no? Así que, entonces, sesgos e inequidades, que es el tema ahora. Entre las dos líneas de discusión que vamos a proponer son, ¿cuáles creen que deberían ser las mejores conductas para generar
algoritmos libres de sesgos. ¿Y qué se debería hacer cuando se detecta uno en un sistema ya implementado? La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las exigencias los entes reguladores en relación a las poblaciones con las cuales se entrenan y o validan los algoritmos? Así que primero le voy a dar la palabra a Cecilia. Bueno, rompo el hielo de nuevo, gracias. A ver, bueno, los ejemplos que pusieron recién fueron sumamente concretos y claros de cuál es la enorme preocupación de la que estamos hablando, que eso lógicamente se traduce en mantener desigualdades en muchos casos. Ahora bien, el problema de los sesgos principalmente, que a mí me gusta hablar de prejuicios más que de sesgos, porque el sesgo no siempre es negativo, comienza desde el momento en el cual los algoritmos aprenden de los datos y los datos están sesgados, son parciales, porque nacen de una sociedad ya sesgada. ¿Y en qué sentido? Primero, afroamericanos, mujeres afroamericanas, personas con discapacidad no están representadas en los datos porque muchas veces son invisibilizados por las sociedades. Consecuentemente, tampoco vamos a tener datos para poder enseñarle al algoritmo las características, las particularidades de estas personas, ¿sí? Entonces, primero hay un tema que viene de base, ¿sí? Por traspolarlo un caso, hubo casos también de algoritmos de reincidencias que ponían puntajes más altos a personas afroamericanas. Bueno, esos algoritmos de reincidencia lo que hacían era trasladar los sesgos que tenían los jueces en las sentencias respecto a las personas afroamericanas. Entonces, punto número 1 y principal, los datos. Punto número 2, y me parece que es una herramienta clave para tratar el tema de los sesgos, es la diversidad. La diversidad en los equipos de trabajo, ¿sí? Hay muy pocas mujeres y diversidad, personas afroamericanas, diversidad en el único sentido que existe, que es amplio, que trabajan en estas temáticas, y tampoco hay formación en cuestiones, digo, formación me refiero no a educación, en cuestiones de género, de diversidad, de ética y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy en día estos algoritmos, que muchas veces están, y lógicamente creados, por ejemplo, por expertos en datos y por médicos, carecen esas personas de formación en tema de derechos humanos, en tema de cuestiones éticas, ¿no? Entonces, esto que luego se advierte cuando de casualidad se detecta esto, porque por ahora la auditoría algorítmica no es obligatoria, entonces con suerte detectamos estas predicciones sesgadas, ya es muy tarde. Entonces necesitamos agarrarlo de antemano. ¿Cómo se agarra antemano? Primero, analizar los datasets. Segundo, diversidad. Y tercero, que un poco ya se estuvo hablando, y esto es un tema muy largo, yo lo desarrollo en mi libro El Imperio de los Algoritmos, es la evaluación de los algoritmos, que es previa, se llama evaluaciones de impacto, antes de que se pongan en circulación, estamos hablando de algoritmos de alto riesgo, y una vez que empiezan a funcionar, que se llama auditorías algorítmicas y tiene una periodicidad. Por ejemplo, en Nueva York, en el estado de Nueva York ya se pusieron obligatorias respecto de los algoritmos de reclutamiento de puestos de trabajo. Se tienen que hacer auditorías periódicas una vez por año, o por ejemplo el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que se está debatiendo la propuesta, también propone auditar algoritmos. Entonces creo que ese es el camino hacia una primera solución. Gracias. Muy bien, Cecilia. Le doy la palabra a Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias al equipo del Hospital Italiano, gracias a Luciana por la invitación. Bueno, a manera de complemento, coincido plenamente con Cecilia. Como parte del equipo de salud, ¿no? Uno está acostumbrado a trabajar en equipos, y estos equipos tienden a ser multidisciplinarios. Lo mismo pasa en tecnología, los sesgos, necesitamos que los equipos estén formados por múltiples profesionales, médicos, abogados, ingenieros, biotecnólogos, no solamente un profesional o un programador solo, porque muchas veces de manera inconsciente se transmiten esos sesgos, ¿sí? Como muy bien el ejemplo de la raza, ¿sí? Suele pasar, pero de manera inconsciente, ¿sí? Y coincido también con el tema de las auditorías, los monitoreos de los algoritmos, es algo sumamente imprescindible, así como que se debería hacer para reducir es generar guías, ¿sí?
de buenas prácticas clínicas y tratar de estandarizar todos estos pasos para tratar de ir reduciendo las brechas y aumentar a su vez que los equipos estén formados con mayor cantidad de mujeres también, porque hoy día los equipos predominan los varones, y bueno, y ahí se nota mucho el sesgo. Gracias, Fernando. Le doy la palabra a Andrés. Bueno, yo creo que este problema de los sesgos no es solamente la inteligencia artificial, los estudios clínicos aleatorizados, controlados, que se realizan a nivel mundial, por ejemplo, para los medicamentos, también tienen este problema de representatividad. Por ejemplo, la población latinoamericana está siempre subrepresentada en este tipo de estudios, pero a pesar de que está subrepresentada, nosotros como médicos tomamos las guías americanas, las guías europeas, ya sea de hipertensión, diabetes, y las tratamos de implementar sabiendo que son de una población externa. Entonces, esta parte de la representatividad, de los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, siempre son complicados y yo creo que está muy relacionados con la facilidad del acceso a los datos y usualmente las personas que tienen mayor capacidad de acceder a los datos son las personas que para los algoritmos van a estar mejor representados. Y con respecto pues a las exigencias, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser claros y ser muy concretos con nosotros mismos, y es que si sabemos que un algoritmo ha sido entrenado con determinada población, pues este algoritmo va a tener una limitación en la aplicabilidad en nuestro medio. Y ser muy conscientes de que no podemos, de que para poder hacer, entre comillas, un transfer learning o para poder hacer aplicación de otros tipos de algoritmos, tenemos que hacer el entrenamiento con datos propios para que nuestra población sea representable. Y el problema aquí yo creo que es sesgo versus generabilidad, es decir, qué tan generalizable es el algoritmo. Y en este momento de inteligencia estrecha, yo creo que es una utilidad de un algoritmo y podemos replicar la estructura, pero el entrenamiento sí debe ser específico. Estás muteada, Paula. Muchas gracias por avisarme. Le paso la palabra a Luis. Bueno, yo voy a actuar un poquito de abogado del diablo. Discrimina en el desarrollo de los algoritmos, y es un tema de pensamiento algorítmico y de sesgo y ruido de la inteligencia natural, pero también una inteligencia artificial, unos modelos bien hechos pueden sobreponerse a los códigos humanos de discriminación. Entonces es importante que hagamos bien la tarea, que hagamos unos algoritmos con todo lo que han mencionado los compañeros de panel, que permitan, como Luis, se está interrumpiendo el audio. que permitan potenciar una inteligencia híbrida y que por tanto también apoye a que la inteligencia artificial misma pueda disminuir los sesgos y las inequidades. O sea que actúo también un poquito en favor de... Luis, te voy a pedir que cheques eventualmente tu sonido porque es como que se mutea constantemente. Mientras tanto le voy a pasar la palabra a Juan. Buenísimo. Bueno, ahí por supuesto que comparto todo lo que se dijo, simplemente para agregar algunas complementos o distinciones. Podríamos, digamos, hacer como un ciclo en donde por un lado están los sesgos cognitivos que son inherentes a Homo sapiens, según los psicólogos conductuales, Kahneman, entre muchos otros, es decir, el ser humano procesa la información con su cerebro por default de manera sesgada. En algunos casos los sesgos son negativos, en otros casos la comunidad se pone de acuerdo en que esos sesgos son tolerables. A partir de ahí, acá se inicia, es decir, los sesgos ya están en el propio cerebro. A partir de ahí se emiten o se construyen datos. Luego los datos podrían replicar, amplificar, evidenciar nuevos sesgos que de alguna forma o amplifican el sesgo cognitivo de una sola persona, pero quizás esto no se dice mucho, acá es donde se produce el momento en donde se acumulan sesgos. Es decir,
los sesgos de cada uno de los seres humanos, cuando uno analiza una base de datos que es producto de múltiples seres humanos, no tenemos un solo tipo de sesgo. Tenemos múltiples tipos de sesgos negativos que, todavía no estoy en Machine Learning, y acá viene un punto crítico, que ni siquiera estamos de acuerdo en que en algunos casos sean sesgos negativos. Con lo cual hay un problema es un problema axiológico e interpretativo, que es cómo hacemos para ponernos de acuerdo quienes van a hacer entrenamientos de máquinas, que en definitiva en esos datos hay sesgos negativos. Esto para mí es un problema crítico, que es previo incluso, ¿sí? Porque es axiológico, es previo a la consideración de si los datasets son suficientemente representativos en términos de entrenamiento y de testeo. Y acá debería darse, por supuesto, una conformación multidisciplinaria, porque acá hay que tomar decisiones axiológicas. Creemos que estos porcentajes de datos que reflejarían en este tipo de problemas, esto sí para nosotros es negativo y esto no, con lo cual el problema ya preexiste y va a subsistir no obstante la IA, porque en definitiva ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre ciertas cuestiones que llamamos sesgos negativos. Por otra parte, con esto termino, ahí vienen los problemas que podría introducir la IA, que es o amplificarlos o reproducirlos, en algunos casos mitigarlos, pero en algunos supuestos la IA podría introducir nuevos sesgos a partir de la lógica de la técnica subyacente que podría provenir, por ejemplo, del aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, si la combinamos con aprendizaje por refuerzo, digamos, en algunos tipos de redes neuronales convolucionales. Y ahí surgen dos desafíos que se están acrecentando en los últimos 2 años. ¿Qué hacemos con los datos sintéticos? Es un desafío descomunal cuando entrenamos algoritmos con datos sintéticos. Por otra parte, es qué hacemos con la lógica transfer learning, que es decir, algoritmos preentrenados con datos que nunca vamos a saber cómo fueron entrenados, porque como ya tuvieron muchas capas de entrenamiento, se perdió, digamos, la lógica de ese training y la trazabilidad, con lo cual no podemos casi conocer los sesgos inmanentes por ejemplo, si se trata de visión artificial, y usamos YOLO, por ejemplo, YOLO, que es un clásico algoritmo, si uso YOLO, yo no tengo muy claro cuáles podrían ser los sesgos del transfer learning que voy a aplicar cuando quiero extrapolar YOLO a un problema concreto. Muy bien, bueno, gracias a todos. La verdad que muy bueno y el tema de sesgo e inequidades da para mucho. Y vamos a pasar ahora al último eje. A ver si podemos pasar la diapositiva. Éticas y políticas públicas. En ese sentido, la inteligencia artificial y los algoritmos basados en datos ya sabemos que han favorecido el cambio de paradigma y para pasar de una medicina que no era basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia, era una medicina más individualizada, de precisión, personalizada, con foco en el paciente. Sin embargo, no es solo importante poder abordar los desafíos específicos que se supone cada paciente, pero también tenemos que indagar y determinar cuáles son las políticas destinadas a beneficiar a la comunidad como un todo. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué modelo el Estado se va a poder adelantar a las potenciales vicisitudes en esta nueva industria del desarrollo relacionada con la inteligencia artificial? Entonces, para este eje vamos a ir directamente a las preguntas, a las disparadores. La próxima diapo, por favor. Entonces, las dos preguntas que les hago son, ¿qué medidas podemos tomar para garantizar que la implementación de herramientas de inteligencia artificial no refuerce las inequidades existentes en la actualidad? Está en relación con lo que charlaron antes. ¿Y qué medidas podemos tomar para garantizar ese acceso equitativo a las herramientas de inteligencia artificial? Y cómo de alguna manera, si se pueden mitigar las inequidades existentes. Así que abro las preguntas para el panel. Si quieren ir levantando la mano. Ahí tengo. Cecilia, siempre muy bien. Cecilia, la palabra es tuya. No quiero monopolizar el comienzo, No, es decir, no, para lo nada. cedo absolutamente a mis compañeros de panel. Dale, Bueno, no
Simplemente como algunas ideas iniciales, porque obviamente no es lo mismo comenzar que terminar, ¿no? Uno puede recoger los aportes valiosos de los demás. Primero, para mí, hice ya varios trabajos al respecto, la inteligencia artificial tiene que ser una política de Estado. ¿Y esto cómo se encara? A través de planes estratégicos, que si miramos en Europa, la mayoría de los países, por no decir todos, tienen no uno, ya varios planes estratégicos en inteligencia artificial. ¿Por qué tienen varios? Porque elaboraron uno hace muchos años, ya lo están ejecutando, entonces ya están en un paso mucho más avanzado. Eso por un lado. ¿Esto qué nos va a permitir? Que no tengamos leyes descolgadas o vamos a decir loables intenciones, pero que no estén mancomunadas, ¿sí? Esta es de la única manera que nosotros vamos a poder tener como un marco de actuación de política pública coherente para el desarrollo ético de la inteligencia artificial. El acceso equitativo a las herramientas de IA, bueno, hay muchísimos puntos. Hoy destaco uno que es el tema de la alfabetización digital. Esto en España está trabajando muchísimo y me parece que es un ejemplo a seguir. La alfabetización digital desde todas las esferas, no solo desde las personas que tal vez tengan menos recursos o menos acceso a lo que es al mundo digital, entre ellos la inteligencia artificial, sino también dentro de los profesionales, porque muchas veces se cree que la inteligencia artificial o las tecnologías disruptivas es algo que es lejano a las profesiones tradicionales, y en realidad mucho menos, ¿no? Entonces creo que la capacitación y la educación es como la manera de comenzar a hablar y de poder pensar a futuro en materia de igualdad y desterrar las inequidades. Gracias. Gracias, Cecilia. Le doy la palabra a Luis. No, de acuerdo. Qué bueno que ahora Cecilia, porque queda uno con una mayor claridad para su participación. Mira, estamos en uno de los continentes más inequitativos, más desiguales del mundo. O sea que la inteligencia artificial, infortunadamente, y posiblemente para nuestros gobiernos, pues no sea una de las listas de prioridad, excepto quizá en el marco regulatorio, en donde nuestros pueblos, por lo menos en Colombia, somos unos legislativamente obsesivos y poco ejecutores de la realidad. Creo que hay que, absolutamente de acuerdo con Cecilia, esto no solamente tiene que ser política de Estado, el tema de inteligencia artificial en sus diversos nichos, sino debe ese Estado garantizar un modelo de ejecución. Tú no puedes tener un documento de regulación bioética de la inteligencia artificial cuando no tienes un mínimo volumen de programadores o de gente con capacidades, como lo decía Cecilia, pero además no hay un entorno, no hay un entorno, por ejemplo, un ecosistema de emprendimiento, innovación que realmente esté soportado y que las startups y toda la ola empresarial de la inteligencia artificial tenga un soporte y tenga además una motivación y adicionalmente una relativa seguridad de mantenerse dentro de ese modelo. Hay que crear una narrativa de éxitos que permita a los estados pensar en la inteligencia artificial no como una posición esnovista, que es como lo han visto hasta ahora, como una tecnología que posiblemente no sirva para muchas cosas, sino como un modelo evolutivo al desarrollo. En nuestros pueblos esa transición ideológica y cultural de nuestros gobernantes hace mucha falta, pero estoy absolutamente de acuerdo en que hay que empezar con cosas pequeñas que se incorporen progresivamente a ese modelo y que nosotros, los que trabajamos en ello, casi que le diseñemos el modelo a nuestros estados y a nuestros tomadores de decisión. Creo que es lo que podemos hacer por ahora. Bueno, muy cierto, la inequidad es un problema de base en nuestra región, así que muy bueno. Facundo. Bueno, sí, siguiendo con la línea, me parece que es muy importante en estos equipos transdisciplinarios que todos participemos no solamente en la discusión académica como estos espacios, que es muy enriquecedora, pero también en las discusiones que se dan en las distintas sociedades, en la discusión de white papers, tratar de aportar comentarios, sugerencias y participar en esos debates que son los que en un principio van a dar lugar a las recomendaciones, pero que en última instancia se van a terminar transformando en regulaciones. Entonces creo que todos podemos participar en ese proceso y que es muy importante.
Muchas gracias. Juan. Bueno, lo bueno de esto es que parecemos una sinfónica. Cada uno toca un instrumento diferente, pero todos tocamos la misma música. Eso es genial. Por lo cual es indistinto quién hable primero y quién hable después, porque lo único que hacemos es enriquecer la melodía y la partitura. Me parece que eso es lo que... Y eso es una buena noticia, porque uno puede tener disensos, pero en estos temas es fundamental que tengamos consensos para tratar de impulsar la agenda. Ahí, con esto termino respecto a este tema. En 2019, antes de que venga la pandemia, en realidad a principios del 2020, fuimos a MIT y armamos unas comisiones de debate que están publicadas en un libro que yo les puse ahí, en ese link. Ceci participó, hicimos varios, ahí hicimos casi todos los referentes de América Latina, o muchos que están en estos temas, y armamos una comisión de salud, entre otras. Y ahí están, yo creo que sería copy-paste. Los desafíos que vimos en el 2019 son los que se mantienen hoy. Les digo porque se trabajó 2 días o 3 días seguidos, y yo rescataría 2 cosas para complementar lo que se dijo hasta acá, que comparto en absoluto. La primera es, la IA desde Asilomar en adelante ha tenido una evolución bastante exponencial en cuanto a lo que se escribe de ella. Es decir, empezaron a aparecer papers, libros, las guías de recomendaciones éticas, la UNESCO es una de las últimas, pero está... Entonces, hoy en día necesitamos aterrizar dramáticamente, una vez que exista, por supuesto, una política de Estado y un montón de cosas más. Y en este aterrizar dramático, a mí me parece que tendríamos que armar un repositorio de lecciones aprendidas y de desafíos en relación a lo ético. Un repositorio regional, que yo pueda ir a un lugar y decir, entiendo que cuando hablo de sesgos de representatividad, acá tengo 10, 20, 14, 18 experiencias, y que yo pueda recogerlas rápidamente para no tener que pagar todo el tiempo el costo de aprendizaje, que es lo que yo estoy viendo que pasa en América Latina. Como estamos tratando de hacer cosas así de manera, quiero predecir, quiero esto, quiero armar mi equipo de datos, etcétera, entonces no podemos quizás aprender las lecciones aprendidas. Me parece que tendríamos que hacer como para que esto se acelere esto. Lo segundo es, América Latina es una mezcla, es una combinación manifiestamente salvaje de brechas. Son brechas de todo tipo y de todo color. Hay gente que no tiene acceso a la segunda revolución industrial, que es la electricidad, y así sucesivamente. Brechas de género, lo que puede hacer, y así sucesivamente. La brecha de IA se está conformando muy robustamente, porque después va a haber gente que diga, yo quiero acceder a la IA, porque la IA en definitiva va a ser un derecho. Esta es nuestra posición. Lo pusimos en un tratado de 3 tomos de IA, que es, la IA va a ser un derecho. Hoy no es vista quizás como un derecho. Internet en los 90 no era vista como un derecho. Hoy es un derecho. Entonces ahí tenemos que vincularnos con esta tecnología desde esta doble perspectiva. Va a ser un derecho y a su vez va a ser, en algunos casos, una amenaza, en algunos casos va a ser un riesgo y en algunos casos va a acrecentar múltiples desafíos. Con lo cual hay que armar agendas múltiples. Y esas agendas múltiples deben ir en paralelo, que me parece que ese es el gran desafío para empezar a mitigar que no se vaya incrementando estas nuevas brechas que traen estas tecnologías. Gracias, Juan. Andrés. Pues no, totalmente de acuerdo con mis antecesores, y yo creo que como para puntualizar una o 2 observaciones, y es, dentro de las medidas que podemos tomar, yo creo que fortalecer la universidad y el ámbito académico, para que en estos ámbitos académicos se desarrollen herramientas de inteligencia artificial que puedan ser que puedan ser distribuidas o que puedan hacerlas más participativas, y que las pequeñas empresas puedan apoyarse en las universidades y en institutos tecnológicos para abaratar sus costos de desarrollo. Me parecería que sería una muy buena estrategia y nos ayudaría a disminuir que aquellas personas que no tienen el acceso y el potencial económico para crear sus equipos de desarrollo la pudieran mitigar. Y con Luis, inclusive hace unos días lo estuvimos discutiendo, y creemos que el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo en salud, debe apoyarse muchísimo en las facultades, tanto de ingeniería como de medicina. Y para garantizar que no se refuercen las inequidades, yo creo que
tenemos todos que tener una especie de veeduría ciudadana. Acá, por ejemplo, en Colombia se está discutiendo una reforma tributaria donde se le va a poner unos impuestos a las startups que vengan del exterior, que quieran hacer inversión. Y entonces, pues digamos que este tipo de medidas, de medidas impositivas, a pesar de que busquen crear una equidad, pues lo que hacen al final es encarecer estos productos digitales. Entonces creo que sí es total y absolutamente necesario una estrategia de Estado que permita unos desarrollos a bajos costos y que tengan una orientación o que pretendan orientar la inteligencia artificial hacia una visión mucho más social. Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a hacer la última actividad, así que le paso la palabra a Julieta. Bien, pasamos a la última actividad. Ahí les compartieron por el chat y les voy a compartir pantalla también. La 9 palabras. Les proponemos que nos cuenten en una palabra qué se llevan de este panel. Van a ver que pueden poner más de una respuesta, no es obligatorio poner más de una. Y vamos a ver acá en vivo cómo se va armando la 9 palabras. Bien, vemos interesante, información polémico, conocimiento, desafíos. Juli, ¿querés compartir pantalla? Ah, ¿no se ve? Yo no estoy viendo, no sé los demás. Sí, yo sí la se veo. ve. Ah, ok, soy yo entonces, no dije nada. Desafíos, transparencia y diversidad. Es una palabra que surgió bastante también a lo largo del panel. Bien. Bueno, parece que las más relevantes son transparencia, interesante y conocimiento, ¿no? Equidad, regulatorio. Compartir. Me encantó el polémico. Iba a decir lo mismo. Es que es polémico, es decir, estamos en el medio de la tormenta. Porque muchas veces se ve más el lado tremendista que lo que el verdadero objetivo, ¿no? de la herramienta. Totalmente. Bien. Bueno, veo que se siguen sumando palabras, pero le vamos a hacer la palabra a Paula nuevamente para que podamos cerrar con las preguntas. Muy bien. Bueno, acá tenemos varias preguntas, así que en honor al tiempo, muchas se han ido respondiendo a lo largo de los 3 ejes que fuimos viendo. Pero me quedo con a ver, esperen. La pregunta de Candelaria me gustó mucho. ¿Consideran que las personas pueden ser más objetivas y tener menos sesgo que los algoritmos de inteligencia artificial? Pues finalmente los algoritmos los hacemos las personas, ¿no? Es decir, las máquinas. ¿Quién se anima a responder? Ahí Juan y yo pusimos que no. No, ¿por qué? Vamos a ampliar un poquito eso. No, ¿por qué? Porque justamente cuando decimos algoritmos es lo mismo que decir personas, en el sentido que los algoritmos los creamos nosotros, entonces se hacen a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la receta de cocina, si uno siempre va a estar impregnada de nuestros sesgos y de nuestros valores, todos los procesos que hagamos, lo mismo pasa con los algoritmos. Entonces, no es que, o sea, de hecho, si los algoritmos hoy en día discriminan, es por culpa nuestra, ¿no? Por culpa de los sesgos o los prejuicios que transmitimos en los datos o en las decisiones que tomamos cuando decidimos desarrollar un sistema y un sinfín de etcétera. Entonces, yo creo que el tema está en que no es quién va a ser menos objetivo, porque nadie va a ser objetivo, y aparte también es la discusión de qué es ser objetivo, cuándo es objetivo, cuándo no, entonces hay muchas líneas grises.
yo creo que está en la concientización, la clave en la educación y en la supervisación, ¿no? Antes de estos temas no se hablaba mucho, no era un tema. Cuando yo me empecé a especializar en inteligencia artificial, me decían, ¿qué hace una abogada hablando de inteligencia artificial? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y hoy en día es algo que está súper aceptado. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en esto para valernos de la tecnología, pero de una manera ética y consciente. Siguiendo con tu mismo pensamiento, hace muchos años que hace un médico hablando de informática en salud, pasaba exactamente lo mismo. Literal, sí. Bueno, yo creo que el hecho de que los equipos sean compuestos por múltiples disciplinas, por múltiples personas, puede tener, digámoslo así, ser como un cuchillo de doble filo, donde algunos sesgos se pueden disimular y otros de pronto se pueden aumentar. Pero si manejamos un buen volumen de entrenamiento, si yo creo que hacemos un buen preprocesamiento de los datos, si auditamos y si nos autorregulamos dentro de los principios éticos, la posibilidad de los sesgos va a disminuir muchísimo y la objetividad de los algoritmos va a aumentar. Entonces, a medida que tengamos mayor número de componentes en los equipos, de que seamos más autorregulados desde el punto de vista ético y desde que nos auditemos y siempre nos estemos cuestionando, yo creo que, y con bases de datos que sean muy bien organizados y muy bien preprocesados, creo que muy probablemente los algoritmos van a llegar cada vez a ser más objetivos. Muchas gracias, Andrés. Juan. Me parece que ahí, voy a poner un ejemplo. ¿Vieron los jurados en las películas? Cuando el jurado dice culpable o inocente, es un ejemplo de una caja negra salvaje. Son humanos que hacen a coro un veredicto y es una caja negra, ultra negra, súper negra. Puede tener todos los sesgos de la galaxia ahí metidas, todas las discriminaciones posibles. De hecho, esto se estudia en Estados Unidos porque obviamente la idea es anticiparse a los sesgos que podrían tener ciertas personas para precisamente convencerlos de lo contrario. Me parece que ahí hay como un falso dilema por un lado y como un oxímoron por otro en la pregunta. Es decir, el falso dilema sería, por supuesto es una opinión, me parece que nuestro objetivo no tiene que ser buscar menos sesgos en general, porque hay cosas que son sesgadas y que eso nos vuelve humanos. Y menos mal que están sesgadas, porque si no, no habría emociones, porque si no, la empatía debería ser objetivable matemáticamente y deberíamos ser robots. Con lo cual, ser más objetivos nos vuelve más, en muchos casos, nos podría volver menos aleatorios y por tanto menos humanos. Y si es lo que estamos buscando, está perfecto, pero en mi opinión, no creo que estemos buscando ser robots. De hecho, la idea es ser humanos con máquinas. Al menos yo no adscribo al transhumanismo por ahora. O sea, después veremos. Entonces me parece que ahí hay algo que es como se plantea como una falsa dicotomía, que es la máquina es menos sesgada o yo soy menos sesgado, como si fuese una competencia. Y en realidad es, si una máquina está un auto autónomo y decide a quién va a privilegiar frente a chocar a alguien, el famoso experimento MIT, es obvio que para un japonés el sesgo tiene que ver con la identidad de su cultura. Él va a salvar a la persona adulta mayor. Pero para la sociedad occidental no está dispuesto a eso, está dispuesto a sacrificar al adulto mayor. ¿Quién de los dos tiene razón? Es una cuestión de consensos. Entonces, en definitiva, podemos desplazar la cuestión es, ¿qué sesgos estamos dispuestos a aceptar como sociedad organizada en ciertos casos? Y poner más foco ahí y no en tanto en la máquina. Esta es una opinión. Sí, no, el tema cultural tiene mucho que ver, totalmente. Luis. Yo solo quiero decir una cosa, y es que lo menciono en mis conferencias, ninguna inteligencia artificial es capaz de superar una buena ignorancia natural. Es decir, no es una competencia entre humano versus máquina, porque hay dimensiones en que obviamente no podemos competir, pero la caótica belleza del ser humano es esa. Creo que tenemos que ponernos, como dice Juan, de acuerdo en qué vamos a tolerar y en qué no, mientras hacemos una inteligencia híbrida, asistida, que nos permita
perfeccionarnos o mejorar como humano. De hecho, ya hoy muchos llaman estas tecnologías de perfeccionamiento humano. No me gusta mucho ese concepto, pero no es esta dicotomía, es cómo lo logramos integrar, entendiendo que somos absolutamente y afortunadamente imperfectos. Creo que eso es lo más importante de entender. Gracias, Luis. Una pregunta más y ya cerramos. Esta pregunta es para Facundo. Dice, en tu experiencia trabajando en procesos de validación y regulación de algoritmos, ¿cuáles son los mayores cuestionamientos donde son más estrictos para probar estos modelos? Bueno, es una pregunta amplia. La realidad es que de momento no hay tantas restricciones, sí, digamos, hay mucha consulta en lo que respecta a los subgrupos, tanto en lo que respecta a rangos etarios, a etnias, y bueno, y lo que buscan más que nada es, por un lado, que esos subgrupos estén representados de la mejor manera posible, tanto en los grupos de entrenamiento como en los de validación. Y en el caso de que algún grupo no tenga una representación significativa, eso esté aclarado en la documentación del producto como un posible punto de fallo, ¿no? De momento, obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos, la agencia americana se asegura de que al menos un 75% del dataset de validación tiene que ser de origen americano. Y mientras más subgrupos haya, mejor, pero no hay una restricción o un requerimiento mínimo para llegar a eso, con lo cual deja abiertas muchas puertas hasta qué punto uno quiere profundizar. Yo les doy un ejemplo, mucho trabajo con productos que analizan tomografías de cerebro, ¿no? Y eventualmente uno podría llegar a pensar que el cerebro es el mismo, tanto en una persona de etnia afroamericana como en una persona de etnia hispana. Y la realidad es que, si bien anatómicamente los cerebros son iguales, las condiciones de vida de esas personas son distintas, entonces es como que el punto de debate es infinito si uno se mete en eso, y no está todavía definido, al menos desde el punto de vista regulatorio, cuáles van a ser las exigencias en ese sentido. Muchas gracias, Facundo. Bueno, en realidad yo creo que tenemos que, como cualquier tecnología, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, ni un extremo ni otro, pero eventualmente tiene la capacidad de potenciar tanto nuestros problemas y también nuestras soluciones. Entonces, como se dijo, un abordaje, y también en el chat, un abordaje interdisciplinario y el desarrollo de tecnología con foco nacional, local, regional, son puntos claves para poder desarrollar soluciones que asistan a la necesidad de nuestra población, de nuestros pacientes y de la ciudadanía como un todo. Así que, una vez más, ya estamos en tiempo, les quiero agradecer a los 6 que participaron, a Cecilia, a Fernando, a Andrés, a Facundo, a Juan y a Luis, que se tuvo que ir, por haber sumado. La verdad que la actividad fue muy linda. Espero que ustedes la hayan disfrutado como la hemos disfrutado nosotros. Y bueno, yo creo que con esto le doy la palabra a Lu, si quiere decir algo. Bueno, les agradecemos a todos los panelistas que sumaron un montón de valor a este panel, a estos cuestionamientos que empezó como algo charlado entre nosotros y quisimos compartirlo con todos con la mejor calidad de personas. Así que muchísimas gracias a los panelistas, a los participantes, a vos, Pau, por siempre sumarte a todas nuestras ideas. Y bueno, los vemos mañana a todos y a todas.